ya que se trata de lo no tan frecuente, que es encontrar un profesional que reúna sólidas credenciales académicas, pero que además participe muy activamente del debate público en diferentes medios. Luciano es un invitado especial porque combina un conocimiento muy activo, muy de cerca de la coyuntura, que seguramente es un tema que ha estado vinculado a él por mucho tiempo, con instrumentos analíticos sólidos y además una importante para este momento experiencia en la función ejecutiva, en la función pública, tanto en el área ejecutiva como en el brazo legislativo. Muy brevemente, por las razones antes mencionadas, Luciano se graduó de licenciado de Economía en Rosario, para luego convertirse en un muy destacado estudiante en la maestría de UCEMA, tanto que todos los que de alguna manera fuimos profesores de él en diferentes clases, los recordamos brillando en clase durante esa maestría. Combinó luego de graduarse una labor extensa como consultor de importantes firmas, sistema bancario, y además fue funcionario público en dos instituciones, en el Banco Central de Pedro Pou y luego en el Ministerio de Economía de Domingo Cavallo durante la segunda etapa. Realizó un paso por el sistema bancario en el Banco Ciudad, donde se desempeñó como subgerente financiero, lo cual le permitió también tomar un conocimiento de los datos de alta frecuencia, del funcionamiento de las variables financieras, para pasar al Congreso, donde muy rápidamente se adaptó, para sorpresa de muchos. No es tan fácil estar en ese ámbito para alguien que venía del mercado académico, pero su labor ha sido muy destacada, tanto como presidente, como vicepresidente de la muy relevante Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados. Así que este es un resumen muy rápido que va a permitir que nosotros aprovechemos estos distintos aspectos para que él tenga nos dé su visión como un participante de esos debates de la Cámara que han transcurrido durante el último tiempo. Hecha aquí la introducción y agradeciendo a Luciano por estar con nosotros, le paso la palabra a Luciano por un lapso de unos 20 minutos y después vamos a tomar las preguntas de ustedes. Si nos la van pasando por chat, Susana muy amablemente las va a ir recogiendo y va a ir mencionando las diferentes preguntas que ustedes nos vayan enviando. Así que muchas gracias, Luciano, y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Javier. Para mí es un doble honor estar hoy acá. Primero, obviamente, estar en esta prestigiosa academia con ustedes, respetados colegas a quienes conozco personalmente y admiro. Y en segundo lugar, porque quien me presenta es mi amigo y ex profesor Javier Ortiz, por el cual tengo el más alto de los respetos como persona y como intelectual, como profesional, así que me honra doblemente estar acá, lo vivo realmente como una enorme alegría, una carrera profesional que muchas veces es dura y es difícil a veces lograr el reconocimiento a la tarea y al trabajo, sobre todo en la función pública que suele ser muy ingrata. Hoy estar acá, la verdad es que me honra doblemente por las razones que he dicho. Voy a tratar de dividir mi presentación para que sea lo más fructífera posible a todos ustedes en dos etapas muy breves. Una es una etapa más formal, reglamentaria, de cómo funciona el Congreso, y después una parte más entre bambalinas, por decirlo de alguna forma, lo que es el Congreso en su tarea o en su trabajo informal, quiere decir fuera de los ámbitos formales, que son las comisiones y las sesiones, donde yo diría se cocina buena parte del trabajo legislativo, como en toda, yo diría, organización. Hay una estructura formal, hay pasos, hay comités, nosotros que hemos estado en el mundo corporativo lo sabemos, y hay instancias informales, donde uno obviamente prepara la reunión del comité, donde uno interactúa con los distintos actores del organigrama para encontrar después un camino institucional
para las reformas o para las tareas que haya que emprender. Y el Congreso no es una excepción, para toda organización humana o burocrática, si ustedes quieren, ¿no? También, humana y burocrática. El Congreso de la Nación es el corazón de la política, y por tanto es, digamos, un lugar donde las mayorías mandan. Como decía el genial Jorge Luis Borges, la democracia es un abuso de las estadísticas y el Congreso en algún punto también es un abuso, digamos, de las matemáticas, por decirlo así, en donde las mayorías imponen, digamos, obviamente, bajo reglas relativamente estrictas, imponen su voluntad. Y es obviamente, digo, el corazón de la política porque es la caja de resonancia, en particular la Cámara de Diputados, ¿no? Yo he hecho toda mi carrera legislativa, la caja de resonancia, digamos, de la discusión y el debate público. Entonces, como dije antes, hay un reglamento que yo podría decir, bueno, tiene muy complejo y muy amplio, pero si tuviera que resumirlo en una palabra para quien tiene que entender cómo funciona, bueno, el que junta una mayoría manda de alguna forma en el Congreso, tarde o temprano, según el caso, y ahí empiezan los condicionamientos, ¿no? A la larga, quiero decir que las mayorías se terminan imponiendo. Ahora, el proceso por el cual esas mayorías se imponen van a depender de algunas cosas que tienen que ver con el funcionamiento de los reglamentos y sobre todo de las comisiones, que es digamos, un punto importante que quizás ustedes deberían saber, que es el poder de los presidentes de las comisiones. El presidente de una comisión tiene básicamente el poder de elegir el temario y de dictaminar los tiempos del debate de comisiones y por tanto tiene la llave de la agenda parlamentaria en un tema específico. En mi caso, soy presidente de la Comisión de Presupuesto, yo era la barrera por la cual debían pasar los diputados, los sectores, los gobernadores, para poner sobre la mesa un temario en la Comisión de Presupuesto. Y eso le da mucho poder, en particular a los presidentes de las comisiones, en particular de la Comisión de Presupuesto, que además es una comisión especial, primero porque reúne en el caso del Congreso, en el caso de la Cámara de Diputados, a 49 miembros, que es casi un Senado de la Nación, para que se una idea, es 49 diputados es mucha gente, y por tanto es casi administrar un mini parlamento, por eso digo un mini Senado, el Senado tiene 62, bueno, la Comisión de Presupuesto tiene 49 miembros. Y el presidente de la Comisión de Presupuesto, el presidente de cualquier comisión, tiene la llave del temario. Claro, ustedes dirán, bueno, pero entonces si una mayoría pone a los presidentes de la comisión, con eso probablemente condicione todo el temario, y la respuesta es sí, pero a la larga también hay procedimientos para ponerle reglas al presidente de esa comisión. Procedimientos que suelen ser más de excepción que la regla. ¿Qué quiero decir? Es muy difícil y con carácter excepcional aplicar algunos artículos del reglamento que, por ejemplo, le permiten al recinto, o sea, al cuerpo, digamos, en sesión, emplazar a la comisión. Hay dos artículos en particular, estoy repasando un poquito la parte formal para después llegar a la parte más política, que de alguna forma le pueden poner límites a ese poder que tiene casi, yo diría, muy grande el presidente de una comisión parlamentaria. El artículo 109 del reglamento, que es a pedido, que parece muy simple, a pedido de al menos 3 miembros, uno puede poner sobre el temario de comisión, agregar al temario de comisión lo que pidan 3 legisladores de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Salud, o lo que sea. Sin embargo, un poco con esta cuestión de la regla de las mayorías, es un artículo que suele no cumplirse, o que en realidad se ponen los temarios, se pasan digamos, a las comisiones de asesores, pero que en la práctica no funciona. Heller me llamó hace poco la doctrina de la espina, en la versión en la que yo muchas veces cuando me pedían o me ponían esos artículos, yo generaba reuniones de comisión de asesores, pero no se incorporaban al temario, con lo cual no hay un mecanismo de enforcement, para que se entienda claro, por el cual hay una medida sancionatoria sobre el presidente de la Comisión de Presupuesto, y por tanto, digamos, ese artículo suele ser bastante laxo. Hay un segundo artículo, sí un poquito más, digamos, coercitivo, si ustedes quieren, para el presidente de la Comisión, que es el artículo 106
que es el requerimiento de pronto despacho. Yo fui 4 años presidente de la Comisión de Presupuesto y creo no haber sufrido ningún pronto despacho, ningún artículo 106, pero eso tenía que ver con que había cláusulas de, digamos, de salida cuando teníamos mucha presión por un tema y los números se iban a imponer y me iban a forzar un pronto despacho para no sobrellevar esa situación de debilidad política del recinto. Muchas veces poníamos consideración. Por ejemplo, doy un ejemplo práctico: la ley antidespidos del principio del 2002, había una gran presión para sacar esa ley de parte del justicialismo, de la oposición en general, del Frente para la Victoria, y bueno, habilitamos el debate de alguna forma sin pasar por eso. Con lo cual quiero decir, hay mecanismos por el cual la política llega a instancias, pero son instancias que yo diría son más bien extremas, en el sentido de que no hay un abuso de los emplazamientos, no hay un abuso del 109, del artículo 109, no hay un abuso de estos protodespachos. Por cierto principio de que primero es difícil juntar el número, sobre todo cuando hay una porción atomizada, pero en segundo lugar hay cierto respeto por el manejo de la agenda parlamentaria que hace el oficialismo, en particular en temas que hacen, en particular lo digo acá, justamente en esta academia, a temas de la política económica, que es un resorte exclusivo o primario del Poder Ejecutivo Nacional. Por esas dos cosas, por razones reglamentarias y políticas, no hay un excesivo uso de estos instrumentos que se aplican en casos más bien extremos. Un ejemplo reciente, y yo diría trágico, de la utilización del artículo 106 fue el emplazamiento que se le hizo a Heller para poner sobre la mesa la reforma de la ley de bienes personales, que después terminó siendo un boomerang, porque gracias a que teníamos algunos diputados de viaje, terminamos perdiendo esa votación contra el oficialismo y terminamos encareciendo, subiendo el impuesto a los bienes personales. Y esto muestra también los brincos que muchas veces se generan con este tipo de artículos. Juntamos una mayoría para emplazar al presidente de la comisión, pero después no pudimos sostener esa mayoría para hacer lo que queríamos hacer, sino que se nos volvió en contra y terminó siendo peor. Otra razón más para explicar por qué no se abusa o no se usan excesivamente estos mecanismos. Si uno tiene el dictamen de comisión, con la firma de 15 diputados puede pedir una sesión especial. Si uno pide una sesión especial, se convoca una sesión especial solo con la firma de 15 diputados, te parece sencillo, pero después hay que juntar quórum, con lo cual hay que sentar 129 diputados. Por eso digo que en la medida que uno tenga mayoría, uno puede gobernar el Congreso, por más que no tenga ni la presidencia de las cámaras ni la presidencia de las comisiones, pero tiene que tener mayorías agravadas. En este caso, 129 para imponer sobre la agenda de sesiones un tema que tiene dictamen de comisión. Para tener el dictamen de comisión, si uno no tiene la presidencia de la Comisión de Presupuestos, tuvo antes que haber emplazado de alguna forma al presidente de la comisión, o haber aplicado este 109 que no se cumple, con lo cual esto muestra todo el poder que va acumulando, obviamente, el oficialismo, o la primera mayoría, que es la que se queda con las presidencias de las comisiones más importantes y la presidencia de la Cámara. Es decir, hay un sesgo pro-oficialismo, si usted quiere, o pro-primera minoría, que suele ser el oficialismo, aunque hemos tenido excepciones, como por ejemplo el Grupo A en épocas en el 2009, por ejemplo, después de la 2010, después de la derrota parlamentaria del kirchnerismo, después del conflicto de la 125, cae derrotado el kirchnerismo, se crea una mayoría parlamentaria ad hoc que no era oficialista y se queda con presidencia de las comisiones algunas estratégicas y logra una mayoría. Pero en general, como dije, las mayorías, la primera minoría suele tener el oficialismo. Ese oficialismo, si no lo tiene, reúne acuerdos con otras fuerzas para justamente quedarse con la presidencia de la Cámara y la presidencia de la Comisión de Presupuestos. Ese fue el caso, por ejemplo, en el 2016, nosotros teníamos 86 diputados, logramos acuerdos con el Frente Renovador y con el justicialismo para votar un presidente de la Cámara que fuera nuestro y un presidente de la Comisión de Presupuesto, y el presidente de la Comisión de Juicio Político, y la Comisión de Legislación General, y la Comisión de Relaciones Exteriores, que son yo diría las comisiones más críticas, lo que llaman las comisiones ejecutivas, que hacen un poco a la agenda de gobierno, del Poder Ejecutivo o del oficialismo, para poder tenerlo. Y eso da una pauta del poder que uno tenía, a pesar de estar en minoría, en ese caso con 86 miembros apenas, poder controlar la Cámara. Entonces estoy haciendo un repaso de cómo funciona el reglamento, y sé que me debo estar quedando sin tiempo, así que ¿estoy bien? ¿Estoy bien? Okay.
Entonces, en ese caso, si uno tiene el dictamen de mayoría, de comisión, después de haber atravesado estas barreras, o porque simplemente hubo acuerdo con el oficialismo para dictaminar, pero después el oficialismo no llegó, uno puede convocar una sesión especial, tiene que lograr una mayoría grabada de 129, juntar quórum y seguir con la sesión especial. Si no, se cae la sesión. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué pasa en el caso en el cual se inicia una sesión y alguien quiere poner sobre la mesa una ley que no está dictaminada, o incluso que no está dentro del orden del día que se había acordado? Previo a las sesiones hay una instancia que se llama de labor parlamentaria, donde se reúnen los presidentes de los bloques con las autoridades de la Cámara, donde se acuerda de alguna forma, insisto, este es el mundo de la política, cómo va a ser la sesión, qué leyes se van a poner sobre la discusión, cómo van a ser los tratamientos de distintas cuestiones de privilegio, etcétera, que se suelen negociar en las sesiones. Pero si alguien quisiera imponer un temario que no estaba previsto, necesita los 2/3 de la Cámara para poder ponerlo sobre tablas, como se dice, ¿no? Con lo cual, digamos, una moción sobre tablas, una moción de poner un tema sobre tablas necesita los 2/3, dije bien. Apartarse del reglamento, es decir, incorporar un tema que no estaba, necesita las 3/4 partes. Me parece mucho más difícil incorporar en una sesión algo que no estaba en la sesión. Conviene mucho más para eso convocar una sesión especial en otro día y juntar los 129. Entonces, si uno tiene, insisto, si uno no tiene el dictamen de la Comisión de Presupuesto y quiere incorporar una ley, debería pedir un apartamiento del reglamento para incorporar esa ley en una sesión, el tratamiento de esa ley en una sesión, para lo cual se requieren las 3/4 partes, lo cual lo hace muy difícil en términos prácticos, digamos, ¿no? Entonces, dicho esto, si uno tiene que poner en consideración, eso para poner una ley sobre tablas y plantearla en la misma sesión. Después hay otra instancia del reglamento intermedia, no tan violenta como poner sobre tablas en el medio de una sesión. Hoy vamos a adoptar la baja de bienes personales, punto. Decimos, bueno, pide una moción para que se trate sobre tablas, bueno, tenés que juntar, como dije antes, las 3/4 partes, aparte del apartamiento del reglamento, lo cual es muy difícil que eso ocurra. Un ejemplo de algo que pasó de esa forma fue la ley de cupo de género. A las 2 de la mañana se levantaron 2 o 3 señoras, entre ellos Victoria Doble, algunas de nuestro bloque, dijeron: queremos poner sobre tratamiento la ley de cupo de género. Bueno, a las 2 de la mañana fue como un show donde había mucha gente que no se había debatido, había hombres que no estaban de acuerdo, mujeres que no estaban de acuerdo, otras que sí. Bueno, se lograron los 2/3, ¿no? Se puso sobre tablas un tema que venía de alguna forma siendo, digamos, dilatado por la política, porque ya había una ley de cupo mínimo que venía de la época de los 90, que había hecho Corach en su momento, que ya la 3x1 sería, ¿no? Entonces se pasó a la paridad. No había tanto consenso de esa ley, no se había logrado avanzar del todo, y se logró. Entonces es un ejemplo de cómo, un caso raro, digamos, en el cual... Ahora, uno después tiene una parte del reglamento que lo que llaman las mociones de preferencia. ¿Qué significa preferencia? ¿Qué es preferencia en el tratamiento? O sea, prefiero que se trate esto muy rápido, ¿no? Entonces, para lo cual uno fija el pronto despacho, digamos, de leyes que tienen que ser tratadas en el recinto. Si estas leyes tienen dictamen de comisión, por ejemplo, se dictaminó una ley de baja de impuestos, pero después el presidente nunca convocó a una sesión por este tema. Si tiene dictamen de comisión, con la mitad de los votos emitidos, es una mayoría simple, se emplaza, digamos, para el tratamiento, y después en la próxima sesión que haya ordinaria, el presidente de la Cámara está obligado a ponerlo en el recinto. Ahora, si no tiene dictamen de comisión, se necesitan los 2/3 para emplazar. Y una vez que uno emplaza, si no tiene dictamen de comisión, para que la Cámara se constituya en comisión, que es
es un aspecto raro, es como que la Cámara opera como si fuera una gran comisión, en este caso el presupuesto, si fuese una ley positiva, donde se discute y se arma, se reabre toda la redacción del dictamen. Ahora voy a hablar después un poco de cómo funciona la comisión propiamente dicha. En la comisión uno puede abrir el dictamen y escribir lo que quiera, o sea, hay como una gran libertad, digamos, en la redacción de eso. En el recinto no es tan así. En el recinto uno tiene determinadas reglas para incorporar, quitar y sacar artículos. En particular, que gran parte de los artículos que se quieren incorporar, por ejemplo, ya hayan sido presentados con 10 días de antelación al inicio de la sesión, la última semana, perdón, en los 10 días previos. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero poner a votación un artículo que se me acaba de ocurrir, que no había presentado ningún dictamen, que no había presentado una moción, una carta solicitándole al presidente esto, yo no puedo someter a votación al cuerpo algo que acabo de inventar. Es como una regla de funcionamiento del orden del recinto. En la comisión, yo puedo estar hablando de cualquier tema e introducir un artículo y otro, y ser como, digamos, la comisión tiene como total libertad en la redacción, ¿no? Eso llama a la Cámara en comisión, que el recinto tenga esa libertad de abrir el dictamen, de abrir lo que se está haciendo, que era un proyecto, y hacer con él lo que quiere, introducir nuevos artículos, sacar, tachar, lo que se quiera. Para que se constituya la comisión, hay que tener los 2/3 también, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces nos ha pasado, claro, nos ha pasado, por eso de ahí el poder de las comisiones, está todo pensado para que no haya cosas raras, sorpresas dentro del recinto, a pesar de que a veces las hay, porque como digo, muchas veces las mayorías se imponen y a veces los reglamentos se incumplen o se incumplen al límite. Voy a dar un ejemplo que me generó un gran dolor de cabeza. Cuando nosotros tratamos la ley de reparación histórica, que incluía un montón de cosas, porque tenía el blanqueo de capitales adentro y otras cosas, a la madrugada alguien me pidió, digamos, en aquel momento del Ejecutivo, pasar lo que era la UIF, que dependía en aquel momento del Ministerio de Justicia, pasarla, como actualmente, a la dependencia del Ministerio de Economía. Entonces, claro, yo en un momento, yo conocía bastante poco el reglamento, eran las primeras leyes, digamos, pedí la palabra y pedí introducir un artículo. Y logramos introducir un artículo y se aprobó con una mayoría simple, digamos, la introducción del artículo, que era básicamente un tema que no estaba encuadrado dentro de lo que se estaba legislando, que no había sido, yo me enteré después, que no había sido de alguna forma redactado, acercado a la Secretaría Parlamentaria en los días previos, que no había sido parte del debate, y se introduce de alguna forma por la ventana. Y eso me costó a mí cuestiones de privilegio, de varios diputados veteranos del Frente de Todo, del momento Frente para la Victoria, alguna amenaza incluso de juicio penal, por incumplimiento de no sé qué. En realidad la que dictó en definitiva la aprobación de esto fue la mayoría parlamentaria, y entonces ahí es cuando yo digo que al final del día manda la mayoría, porque bueno, digamos, si la mayoría del cuerpo decidió alterar el reglamento, y la verdad es que el cuerpo tiene incluso, esa mayoría sirve para modificar el reglamento. Entonces, al final del día, el reglamento es un mecanismo de protección, de regla de las minorías, sobre todo, pero que, bueno, a veces, en esta casa, que es la casa de la política, se cumple con menos rigurosidad que en otros ámbitos. Esto sí, digo esto como el lado B, que probablemente sea la segunda parte breve que me queda por decir, que es cómo funciona muchas veces el Congreso en la práctica, ¿no? Más que en el reglamento. Ya voy a cerrar con esto. ¿Estoy bien? Bueno. Entonces, es más, el artículo 147, esto lo agrego porque simplemente como nota al pie, genera una mayoría más agravada aún para el tratamiento de dictámenes que impliquen aumento del gasto. Debe ser la única medida de prudencia fiscal que uno encuentra en el reglamento de la Cámara, en el funcionamiento de toda la Cámara, porque en todas las cosas que no se cumplen en Argentina, no se cumple la ley de administración financiera que obliga a, digamos, a aplicar un recurso cuando uno aumenta un gasto, digamos, ¿no? Que es un requisito básico de la administración financiera. Obviamente, cuando uno aprueba una ley mata otra ley. Si la ley dice que aumenta el gasto y no hace lo que cumple la otra ley, una ley posterior mata la ley anterior, con lo cual
las reglas de funcionamiento de la administración pública y de la administración financiera también entran en una zona muy gris, donde hay conflictos de leyes, digamos, ¿no? Porque ahí no hay cuestiones constitucionales que uno pueda decir, bueno, violentan la Constitución y por tanto alguien puede repetir ante la Corte en materia de violación de derechos constitucionales. Es una ley que dice que esto se tiene que hacer de una forma y otra ley que dice que lo hacemos de otra forma. Y eso nos pasa en muchas leyes. Por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal, que todos los años se suspende. Es una ley que debería reunir determinado criterio de responsabilidad fiscal que no se aplica precisamente porque todos los años alguien la suspende con otra ley que tiene el mismo rango legal que la ley anterior que proponía la restricción fiscal. En el caso, entonces, voy de los asuntos que no tengan dictamen de comisión, para que la moción de orden de ponerlos en tratamiento se apruebe, se necesitan 3/4. Digamos, 3/4 de los miembros, ¿no? Con lo cual agrava, y eso está bien, digamos, para que imaginen el escenario donde una oposición demagógica, podemos tener alguna que otra en Argentina, no somos nosotros, pero hemos tenido varias, dice, bueno, vamos a meter una ley de gasto a las 2 de la mañana, y bueno, es la forma de frenar ese impulso irracional que puede generar estar en un tema determinado. Por ejemplo, bueno, vamos a subir 100% las jubilaciones, bueno, eso necesita una mayoría mucho más agravada, en este caso los 3/4 de los miembros, si no tiene dictamen de comisión. Si no, una vez con dictamen de comisión, tiene las mismas normas que se aplican al resto de los dictámenes, que son los proyectos que llegan dictaminados, o sea, con el ok de las comisiones, la aprobación de las comisiones, al recinto de la Cámara de Diputados. Entonces, hasta ahí un poco conté de manera muy sucinta y rápida los 2 o 3 secretos reglamentarios, o los 3, yo diría, puntos más importantes del reglamento que uno tiene que conocer para entender el funcionamiento de la Cámara, y quienes manejan un poco los grifos del temario y del debate. Y después, quiero saber simplemente, antes de abrir la pregunta, digamos, con un poco de cómo se cocinan las leyes dentro del Parlamento, y obviamente gran parte de la cocina, entre comillas, de las leyes, del preparado, del armado de las leyes, se hacen dentro de las comisiones. Las comisiones, como dije antes, tienen como debate libre, en el sentido de que todo lo que uno quiera meter en un dictamen, lo puede poner, los miembros de las comisiones lo leen, si les gusta lo firman, y si no, no lo firman, o presentan un dictamen de rechazo, rechazando el dictamen alternativo. Bueno, lo que ocurre, como en todo, como dije antes, en toda la organización burocrática, humana, etc., hay negociaciones informales, mesas de trabajo, debate intramuros, entre el Ejecutivo, los miembros del oficialismo, de la oposición, para lograr un dictamen unificado, y eso de alguna forma reúne una masa crítica de apoyos que uno supone o uno trata de llevar, plasmarlos en la comisión de presupuesto, donde se genera de alguna forma el debate formal. En el caso de la comisión de presupuesto, una de las pocas que tiene además versión taquigráfica, para dejar constancia de gran parte del debate de lo que se está diciendo y de las argumentaciones. Y ese debate formal, de alguna forma, yo diría, a nivel de las comisiones, es una parte, digamos. Hay real trabajo parlamentario en las comisiones, sí, por supuesto, pero yo diría que en las leyes más importantes, gran parte del debate es previo a la comisión, porque uno no puede saltar al vacío e ir a una comisión sin tener cerrado y debatido, y muchas veces cuando uno llega a la comisión, y esto también es parte de la práctica parlamentaria, en general, cuando uno llama a una comisión, se llama para dictaminar, o sea, para firmar ese día el despacho, con lo cual uno tiene que llegar a la comisión sabiendo más o menos qué es lo que va a pasar. Uno dirá, bueno, podemos llamar y trabajar, y nosotros hemos tenido comisiones de 2 o 3 días en 2016, donde realmente se hacía un trabajo por afuera de la comisión, pero también se hacía un trabajo dentro de la comisión, y queríamos hacer un debate muy educado, con lo cual digamos, se extendía un poco más que la simple formalidad de hablar y firmar, como en la mayoría de las veces, pero en general la cosa viene
preparada de antes, y lo que uno ve en comisión son básicamente las posiciones políticas, alguna discusión puntual, obviamente el debate de los que están en contra apuntando contra eso, y el resto de alguna forma haciendo la argumentación política, pero como dije antes, mucha parte del trabajo es lo que no se ve, digamos, o sea, que es el trabajo previo al dictamen. Bueno, ahí, obviamente, cuando uno va a la comisión, hay total libertad para incluir dentro del dictamen lo que uno quiera, y hay un dictamen de mayoría, o sea, hay un dictamen que suele ser oficialismo, a veces de mayoría, a veces de minoría. El primer dictamen es el que se va a tratar primero en el recinto, por ejemplo, una ley, ahora estamos tratando la ley de prórroga de impuestos, el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría con la prórroga de impuestos y asignación específica, tal como está hoy, por 7 años. Nosotros presentamos un dictamen que reunía esos mismos artículos, pero que además bajaba bienes personales a nivel de 2019, con las actualizaciones correspondientes de las escalas, etcétera, por inflación del 2018 para acá, y aumentamos el pago de cuenta del impuesto al cheque, obviamente abusando un poquito del teorema de Baglini, por decirlo de alguna forma, pero sabiendo que en algún punto, si no hacemos ahora, lo vamos a hacer dentro de un par de años, más vale que se haga cuanto antes y se haga ahora. Bueno, el dictamen de mayoría se va a tratar primero, la prórroga de impuestos, y si el oficialismo no obtiene la mayoría en la Cámara y se rechaza ese dictamen, se trata el segundo dictamen. Esta es un poco la práctica habitual, digamos, no, este es el reglamento con el cual se tratan las leyes, hay un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría. Ese dictamen de minoría puede ser un dictamen de rechazo del proyecto. Por ejemplo, el dictamen de rechazo del presupuesto, como tuvimos en su momento cuando se cayó el presupuesto. Y simplemente, si no se aprueba el de mayoría, cae la ley, digamos, ¿no? Puede ocurrir también, y eso ocurre, que a veces si no se aprueba el de mayoría, si la oposición tiene una minoría pero no tiene quórum propio, muchas veces cae la mayoría y después se pierde el quórum y no se puede aprobar tampoco el de minoría, y con lo cual cae totalmente una ley. No necesariamente se aprueba el de minoría, pero bueno, son parte de las reglas del funcionamiento de la Cámara. Así que este es un poco, yo traté de sintetizar cuando preparaba esta presentación para que ustedes se lleven un panorama que de alguna forma les enriquezca lo que ya conocen, que probablemente sea mucho de cómo funciona el Congreso, con una mirada un poquito más reglamentaria, que a veces uno no se toma todavía el tiempo de estudiarlo, o por lo menos es difícil a veces entenderlo, porque cuento de un reglamento que es bastante complejo. Y después, obviamente, la política. Al final del día, y con esto termino, el Congreso, en particular la Cámara de Diputados, es, como dije, el centro y el corazón de la política, es donde se expresan todas las voces, las más radicalizadas, las más moderadas, y donde en definitiva las mayorías mandan. Las mayorías mandan a la corta o a la larga, las mayorías terminan mandando, y creo que con esto podría dar por terminada mi introducción. Bueno, muchísimas gracias, Luciano, por este análisis tan detallado del funcionamiento de la comisión y del recinto de la Cámara Baja. A los participantes, si tienen preguntas, enviárnoslas por chat. Yo empiezo con 2 como para darle tiempo a Susana a que las vaya levantando. Espera que levantó una mano, Juan. Perfecto, yo hago 2 preguntitas introductorias y después seguimos con las preguntas de los participantes. La primera es, yo sé que vos fuiste uno de los impulsores de la oficina del presupuesto del Congreso. Supongo que el origen fueron proyectos anteriores y la oficina del Congreso de Estados Unidos y alguna otra. ¿Cómo ha ido evolucionando esa oficina que hoy funciona en relación a las expectativas que vos tenías en el mejoramiento de la consideración de las diferentes normas, de las diferentes propuestas, de la transparencia, es decir, en los diferentes ángulos que uno esperaba que tuviera un impacto positivo esa oficina? Esa es la primera, y la segunda es de una forma muy, muy diferente. Ahí Ana Mustapic la veo entre los participantes, ella sabe mucho más que estos temas, pero he leído sobre la ley Viñones del año 83, que determinó la representación en la Cámara Baja por provincia, refiriendo los números al censo 80 y estableciendo un mínimo más alto por provincia, lo cual asimiló un poco la Cámara de Diputados a la de senadores, dándole
menor parecido a la representación por población y mayor similitud con una representación por provincia. ¿En qué medida vos crees que disminuir ese sesgo sería algo positivo para el proceso que vos estás viviendo diariamente? Bueno, gracias, Javier. Empiezo por lo de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Efectivamente, la Oficina de Presupuesto del Congreso es un sueño que han tenido, o una iniciativa que durmió en los cajones durante años, yo diría décadas, en el Congreso de la Nación, por lo menos del retorno a la democracia. Y tiene que ver con que ningún oficialismo nunca jamás se animó a aprobar durante su propia gestión la Oficina de Presupuesto del Congreso por temor a ser controlado, por temor a que haya un mayor, precisamente, control de las cuestiones fiscales y presupuestarias, más información para la oposición, que suele estar en desventaja respecto al Ejecutivo cuando uno trata una ley de presupuesto por las enormes complejidades que tiene lo que uno necesita. Bueno, la Oficina de Presupuesto del Congreso se aprobó en 2016, precisamente porque yo abrí el DIFO, esto lo digo sin ninguna... lo digo con orgullo por un lado, pero también sería de falsa humildad, porque la verdad es que hubo una vocación del oficialismo aquel entonces de romper esos mitos y plantearlo al revés. Digamos. En realidad este es un instrumento para la racionalidad fiscal. Si nosotros queremos tener racionalidad fiscal, la discusión, el debate del recinto, seamos oficialismo, seamos oposición, esto va a ser un instrumento que sirva, que yo creo que iba a condicionar a la oposición, y que de hecho fue así, porque cuando la oposición presentó proyectos demagógicos, la Oficina de Presupuesto hizo cálculos y estimaciones del impacto fiscal que de alguna forma hacían inviable la propuesta de la oposición. Me acuerdo cómo fue en su momento la ley de impuesto a la ganancia de masa. En aquel momento recién empezaba a funcionar la Oficina de Presupuesto, pero después con muchas otras leyes se utilizó. Entonces yo te diría, esa ley de la Oficina de Presupuesto que sacamos de común acuerdo con Juan Manuel Anual Medina, por aquel entonces el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Marco Labaña, también participó Diego Bocio, etcétera, un grupo, digamos, de gente que acordamos la creación, yo diría, tiene una de las mejores legislaciones comparadas que uno tenga incluso a nivel de Latinoamérica, y esto de hecho por Oficina de Presupuesto de otros países, porque tiene independencia funcional, independencia presupuestaria, porque tiene, por el mecanismo de concurso que tiene, porque tiene limitada su estructura, lo cual yo era, digamos, un poquito obsesivo. No pueden ser más de 20 personas, 20 analistas en planta permanente, lo cual por una estructura del Estado es nada, es casi el tamaño de una consultora grande en la Argentina, comparado con la biblioteca del Congreso, creo que es el 0,2%. Y ha funcionado muy bien, esperemos que siga funcionando de esa forma en el futuro, y en lo formal ha hecho, yo diría, un enorme aporte al disciplinamiento de ciertas locuras y a la idea de que hay una oficina independiente que hace los números y que nos analiza el presupuesto y que nos muestra y nos explica los artículos a todos los diputados, haciendo un trabajo muy bueno. ¿Qué creo yo que falta? Digamos, primero, la Oficina de Presupuesto se enmarca dentro de una discusión presupuestaria que en Argentina está bastardeada desde hace mucho, en particular por la vigencia de los decretos de necesidad de urgencia que le han dado al Ejecutivo la posibilidad de subir los techos presupuestarios, con lo cual la herramienta presupuestaria, entre la combinación de subestimación de los recursos que se genera por el proceso inflacionario, de esto hizo Cristina Kirchner casi una escuela, y los DNU, que le permiten con rango de ley subir las partidas presupuestarias y crear créditos presupuestarios, incluso crear autorizaciones de obras dentro de un DNU, porque tiene un rango de ley. Por supuesto, después viene al Parlamento y todo, pero nadie en el Parlamento, difícilmente alguien termine boicoteando una ley de aumento de gasto. Tendría que ser un exceso de racionalidad y una mayoría es difícil de lograr. La verdad es que la discusión presupuestaria ha quedado muy bastardeada, primer punto, por ese mecanismo. Nosotros durante nuestra gestión, en particular en el año 2016, a la par que creamos la Oficina de Presupuesto del Congreso, eliminamos la ley de superpoderes que se había aprobado durante el kirchnerismo, que le daba 100% de posibilidades al Ejecutivo de reasignar partidas, quedó limitada al 5% de las partidas entre gastos corrientes, pero gastos por funcionalidad, lo cual quedó mucho más acotado. Sin embargo, a pesar de que,
a pesar de eso que bajó los superpoderes, el hecho de tener DNU, subestimación de ingresos, ha hecho de la discusión presupuestaria una instancia, yo diría, poco restrictiva de la verdadera discusión fiscal. El presupuesto, ¿cómo es en Estados Unidos? Obviamente en Estados Unidos, como ustedes bien saben, el Congreso elabora prácticamente el presupuesto, la oficina de presupuesto del Congreso, obviamente en concordancia con el Poder Ejecutivo, y ahí no solo en la instancia de aprobación de los techos presupuestarios y los límites de deuda, sino también después de las asignaciones casi a nivel de partidas, partida por partida hace el Congreso. Para eso está el Comité de Apropiaciones, que es un comité diferente del Comité de Presupuesto, que es básicamente el que de alguna forma determina los grandes rubros y casi te diría la política fiscal propiamente dicha, y después hay una asignación muy micro que se hace a nivel del Comité de Apropiaciones, que además tiene distintos subcomités, por ejemplo, de salud, de defensa, de lo que sea, digamos, ¿no? Dentro de esos subcomités, que también están integrados a su vez por representantes, se discute cuántas asignaciones, cuánto vamos al sueldo de los generales, cuánto va a balas, cuánto va a misiles, cuánto va a tanques, a ese nivel de desagregación. Cosa que no ocurre para nada, por razones, en el Parlamento argentino. Por dos razones. Primero, no existe una oficina de presupuesto del Congreso capaz de tener la tecnología para hacer eso. Segundo, porque no hay una cultura de discusión presupuestaria ni a nivel macro. El presupuesto es como algo que viene, se vota a libro cerrado y punto. A lo sumo introducimos algún artículo que suele ser de algún aumento de partida y le decimos al jefe de gabinete, bueno, encárguese usted de reasignar los gastos. Lo cual hace toda una discusión mucho menos racional, porque si yo digo, yo lo único que tengo que hacer es subir el gasto A, pero sin decir a qué partida B voy a recortar el gasto, y la discusión es bastante frívola, por decirlo de alguna forma, fácil, o digamos, no hay una discusión seria de cómo reasignar partidas, que es cuando uno realmente juega con las restricciones presupuestarias, ¿no? Argentina tiene un problema, daría para otro momento, problema de reglas fiscales enorme en los 3 niveles de gobierno. Nosotros tenemos problemas de todo tipo, ya dije, no se cumple la ley de administración financiera, que obliga a, justamente si uno introduce un gasto, a aplicar un recurso, a explicar de dónde va a ser la fuente de financiamiento de ese aumento del gasto. Bueno, tiene enormes problemas de funcionamiento. Yo diría que para que la oficina de presupuesto termine de ser lo que uno soñó, lo que uno cree que tiene que cumplir, además del rol evangelizador, digamos, o de alguna forma docente que tiene en la discusión parlamentaria, deberíamos, en el ideal, avanzar un poco más cuando tengamos un parlamento mucho más preparado y una cultura presupuestaria mucho más afinada, a una discusión en la que el Parlamento realmente pueda discutir eventualmente cómo se asigna esa partida. Entonces, eso va a permitir reasignar partidas dentro de un cupo de gasto, lo cual va a ser todo mucho más racional, digamos, ¿no? Así que yo te diría, es un gran paso institucional, nos ha puesto, lo digo sinceramente, casi en la vanguardia en muchas cosas, porque legislativamente estamos mucho mejor que Latinoamérica, estamos mejor que Inglaterra, que tiene una cosa más híbrida, más dependiente del ministro de Hacienda. Estamos muy bien institucionalmente, lo que no tenemos es todavía la cultura parlamentaria de poder utilizar esa oficina como un verdadero instrumento de asesoría del debate presupuestario propiamente dicho a nivel... Con respecto a la ley de Guiñones, es un gran punto. Efectivamente, el Senado argentino, tengo entendido, Javier, corregime, está entre los, digamos, primero en el ranking mundial de sobre representación de las minorías, digamos, digamos, en este caso de las provincias, ¿no? Y entiendo que la Cámara de Diputados está 2 en el ranking mundial de sobre representación. Precisamente por lo que decía Javier, la ley Guiñones de alguna forma congeló las distribuciones por provincias, y eso ha convertido de alguna forma a la Cámara de Diputados en una suerte de mini senado. Un mini senado que muchas veces obliga a terminar las negociaciones más que con bloques políticos, con bloques, digamos, provinciales, ¿no? Que reúnen, digamos, ejemplo, provincias chicas como Misiones, que tienen 3 diputados, Santiago tiene otros 3 diputados, Neuquén 2 diputados, bueno, y que tienen bloques independientes, llegan a tener números muy relevantes para lo que es la conformación de la Cámara.
Y yo diría que eso distorsiona de alguna forma el debate, donde debería ser la Cámara de Diputados digamos, una representación mucho más basada digamos, en la defensa digamos, de los ciudadanos, los taxpayers en general, tal cual, Sí. y no tanto de los intereses de los gobernadores, que son los gastadores más que los recaudadores, son recaudadores, pero no son los que pagan, digamos, ¿no? Sí. Con lo cual empieza a violarse esa idea de no taxation without representation, en el sentido de que la sobrerepresentación de gobernadores dentro de la Cámara de Diputados termina generando el mismo sesgo pro gasto, pro provincia, pro transferencias y pro aumento de impuestos, donde son socios de los aumentos de impuestos vía la coparticipación, que genera un sesgo realmente anti-taxpayer, muy marcado, muy marcado. Es muy difícil bajar impuestos, sobre todo impuestos coparticipados, por el tema de la provincia. Entonces, así que es un punto muy relevante. No tengo cómputos de cómo quedaría la representación de la Cámara de Diputados si anulara la ley Miñones y se cumpliera con la Constitución Nacional, que obliga, digamos, a ajustar las representaciones en función de los censos y en función de la evolución poblacional. También deberíamos aumentar el número, cosa que yo desaconsejaría absolutamente, porque ya una Cámara como la que tenemos es bastante difícil. Me faltó decir eso, que muchas veces, la verdad, somos muchos, pero la verdad es que la Cámara la manejan, yo diría con toda la furia, 15 personas. El resto es más acompañamiento político, representación, digamos, de bancas, pero en términos de trabajo, de agenda, yo diría que la Cámara la manejan 10 personas, después trabajarán otras 20, a lo mejor de diputados que son activos en sus propias comisiones, que presentan leyes y que funcionan, y la verdad que el resto medio que acompaña. Es así, hace política en su provincia, por lo cual yo no iría a un aumento de la Cámara. En algún momento se pensó durante Juntos por el Cambio ampliar la Cámara, había un problema logístico, no entraban las bancas, había que habilitar los palcos. Italia tiene 500 y pico de personas, no me puedo imaginar cómo se hace para... Unicameral. Unicameral, ¿no? No, Italia tiene un Senado. Sí, tiene un Senado, pero para temas fiscales, temas federales únicamente. Exactamente, tiene un Senado acotado a determinados temas, y tiene esa red de 500 personas, yo no sé cómo se hacen, porque yo con los que estamos ahora, digamos, no conozco a todos y se hace difícil administrar eso, imagínate 500 personas. O sea, pero sí creo que ajustar las representaciones es un tema súper relevante que creo que en algún momento se va a plantear en el futuro. Creo que una pregunta Tres. Juan Lerch. Tenemos tres. Primero, Juan Lerch, el presidente de la academia, saluda a todos, pero lamentablemente se tuvo que retirar, no está en el país y está justamente viendo esto a través del Zoom. Dejó esta pregunta: si se podría hacer una versión accesible a 2/3 partes de la población con respecto a los marcos que habías dado al principio sobre cómo se puede llegar a modificar en las resoluciones tomadas en comisiones. Tal como está redactada, y a eso va, agregan citas de antecedentes, muy pocos las leen y mucho menos las entienden. ¿Se puede intentar una solución al respecto? Si entiendo la pregunta, se refiere, pero no sé si entendí bien la pregunta, se refiere a las primeras partes que comentaste sobre exactamente. Sí, la verdad que sí, no tendría que pensarlo, pero si se refiere al reglamento, digamos, a hacer accesible el reglamento. Sí, a mí me parece que se refiere a esto. Sí, la verdad es que el funcionamiento de la Cámara de Diputados es bastante incomprensible para la mayoría de la gente, sobre todo la gente despolitizada, que ve lo que es una institución del siglo XVIII, ¿será? Digamos, XVII, XVIII, digamos, XVIII, ¿no? Sí. Que con reglas de funcionamiento, obviamente, suele ser incomprensible para el mundo moderno. La verdad es esa, la verdad que el Parlamento usa un enorme desprestigio en todas las sociedades, porque lo que uno ve en general del Parlamento es gente gritándose y peleándose y suele ser bastante incomprensible para la gente. Creo que
creo que hay un trabajo, digamos. En el 2016 nosotros veíamos algunas encuestas, habían mejorado mucho la imagen del Parlamento argentino, incluso en relación a la justicia, al Poder Ejecutivo. Había tenido una recuperación de niveles muy bajos, siempre está por debajo que el resto, y tenía que ver con ese Parlamento que había logrado dialogar y sacar leyes en conjunto, y la prensa de alguna forma elogiaba ese trabajo. Bueno, era la época de los grandes consensos entre Juntos por el Cambio y sectores del justicialismo racional, decíamos el peronismo racional, peronismo federal, Massa, etcétera, que después de a poco se fue perdiendo. Si uno tuviese ese Congreso, un Congreso más civilizado, lo que tenemos ahora, yo creo que para la mayoría de la gente sería algo más fructífero, más constructivo. La verdad es que hoy por hoy no lo es, no veo clima para que eso cambie en el corto plazo, sinceramente. Y la verdad es que en general ser representante, ser congresista, no sé, en otras partes del mundo, individualmente como será, pero acá suele ser un desprestigio, más que un honor ser representante del pueblo hoy día. Así que, digo, hay un trabajo, me parece a mí muy grande que tiene que ver con algo más profundo, que es digamos, la reivindicación, yo diría, de la política con la gente, ¿no? Y lo que está pasando es, en algún punto, es eso, ¿no? Lo que muestran muchas encuestas es una decepción muy grande con toda la clase política. Por supuesto, después hay bandería, con algunos están más decepcionados que con otros, pero, Sí. pero hay cierto hartazgo con toda la política que es sumamente peligroso, ¿no? Porque puede generar resultados inesperados en lo institucional o en lo electoral también. Continuamos. Acá es Mustapic. Mustapic. Pide disculpas porque no puede utilizar la cámara y la pregunta es, a partir de tu experiencia en la comisión, respecto de qué cuestiones hubo más cooperación entre gobierno y oposición. Nosotros, como digo, hay muchas etapas y digamos, el Congreso se mueve a la par de lo que es la sociedad y la política. Nosotros tuvimos una etapa de mucho diálogo, donde decía antes, en 2016, incluso en 2017 logramos sacar leyes en minoría, con convulsiones en las calles en su momento, por la reacción de algunos sectores, pero había un clima de diálogo entre la mayoría de los bloques. Siempre fue muy difícil dialogar con el kirchnerismo. O sea, fue muy difícil dialogar con el kirchnerismo. Hay mucha distancia ideológica, muchos prejuicios ideológicos. Hay una visión totalmente, yo diría, antagónica de lo que es hacer política. Para el kirchnerismo hacer política es inventar algún gasto o alguna transferencia o darle un cheque a alguien o crear un privilegio o un régimen especial, digamos. Entonces, de esa forma ellos van construyendo política de abajo hacia arriba, de una manera medio inductiva, de la micro hacia la macro, digamos, pequeños sectores, cuando no son los bomberos, son los viñateros, y bueno, es una forma de hacer política que no tiene una visión sistémica, con lo cual es muy difícil razonar con ellos temas de reforma sistémica. Por una reforma previsional no tendría ningún sentido en la visión kirchnerista, porque no miran los próximos 20 años ni se les ocurre tener que racionalizar algún gasto o un régimen especial en honor a las cuentas públicas, por ejemplo. Entonces, se ha hecho muy difícil cuando un pedazo del peronismo estaba alejado del kirchnerismo. Había canales de diálogo entre Juntos por el Cambio, que es en aquel momento un grupo de personas con una visión, digamos, si ustedes quieren, procapitalista, con cierta racionalidad fiscal, republicanos, si ustedes quieren, y sectores del peronismo que no eran el kirchnerismo. Esto se rompió con el Frente de Todos, se terminó de romper obviamente con el ingreso de Massa al Frente de Todos, y hoy, yo diría, prácticamente no hay canales de diálogo. Yo tengo buena razón, tuve una reunión justamente con la Oficina de Presupuesto del Congreso con Carlos Heller, Juliana Di Tulio, el senador de La Rioja, que es del Frente de Todos también, Guerra, relación cordial. Heller es una persona muy preparada y con mucha experiencia, entiende muy bien todos los temas, pero después es muy difícil establecer una agenda en común, porque son visiones filosóficas muy distintas de cómo
deben funcionar, incluso las instituciones, digamos, no en el caso de Heller, pero había otra gente ahí en la reunión que decía, bueno, la oficina de presupuesto también tiene que reflejar la política. ¿Qué significa esto? Que empecemos a repartir los cargos en función del criterio político y no del criterio técnico. Que yo casi me tiro por la ventana cuando escuché eso. Entonces, claro, cuando hay tantas diferencias es muy difícil. Yo creo que ese diálogo, ojalá aparezca, va a aparecer en la medida que haya un sector del peronismo que se pueda escindir del kirchnerismo duro. Digamos, que vuelva a cierto criterio de racionalidad. Hoy no lo veo. Hoy veo que el escenario político de alguna forma se está volcando hacia otra vez una unificación de todos detrás del kirchnerismo más duro, por la representación que todavía tiene Cristina Kirchner, por el miedo a dividir el voto en las provincias, en algunas provincias que gobiernan el peronismo, sobre todo en el sur, pero también ahora en San Juan, que era una provincia modelo hasta hace poco, porque su gobernador Muñac era una persona con buena reputación, acaba de eliminar las PASO y poner la ley de lemas. No, que es una atrocidad institucional, digamos, ¿no? Una de las cosas más en la provincia de Santa Fe se tuvo y se sacó, la sacó el gobernador Rey. ¿Y por qué ocurre eso? Y porque hoy por hoy hay un gran temor de lo que es gran parte del peronismo, de dividirse respecto al dividir el voto con el kirchnerismo y perder a mano de puntos por ejemplo. Entonces la reacción ha sido una reacción muy corporativa de unirse al kirchnerismo, con lo cual hoy veo más difícil que se pueda armar ese peronismo, digamos, de centro, más racional, más republicano, llamémoslo como quieran, que hoy tiene solo un representante suelto ahí, perdido, que es el Schiaretti, ¿no? Con el cual sí tenemos diálogo. De hecho estamos tratando de frenar el intento del kirchnerismo, de eliminar las PASO, porque está en carpeta del oficialismo hacerlo, dialogando con esos sectores, dialogando con el socialismo de Santa Fe, dialogando con Schiaretti, dialogando con Labaña, pero Labaña está más cerca del gobierno que afuera, pero con Graciela Camaño, con Randazzo. Queda una representación minúscula de ese espacio con el cual uno puede tener un diálogo, donde con ellos discutimos la ley de alquileres y llegamos a una propuesta muy racional para reformar la ley de alquileres, en oposición a la locura que quería hacer el kirchnerismo, que era profundizar los errores de la ley esta que fracasó. Pero hoy por hoy eso no tiene mucha representación, digamos, ¿no? En todo caso nos puede servir esos votos, que no son muchos, para llegar a los 129 si nosotros consolidamos una mayoría de 122 de cara al 2023, digamos, ¿no? Que es muy posible. Pero la verdad es que en la Argentina de hoy ese espacio en medio es cada vez más chiquito, electoralmente es cada vez más chiquito, e institucionalmente lo que es el peronismo, el poder de las provincias, que bien podría, en una época funcionaba dentro del interbloque, que era el peronismo federal, se llamaba, que era el bloque de Cosinar de Salta, de Bocio de la provincia de Buenos Aires y varios más. Eso hoy está todo dentro del Frente de Todos y promete seguir abroquelado. No sé qué pasará después del 2023 si pierde, y si pierde muy mal el kirchnerismo, si eso va a seguir así. Pero hoy por hoy funciona de esa forma y eso inhibe casi todos los puentes de diálogo que uno debería razonablemente construir en democracia. Tercera pregunta, Jorge Mauro, cuarta, ¿no? Yo no me acuerdo. ¿Cuál sería el mecanismo para cambiar la representación poblacional de cada provincia sería, sí, en la Cámara? Una vez que conozcamos el censo 2022, ¿cómo se implementaría de manera que Buenos Aires tenga más diputados acorde a su población? No solamente no soy un especialista en el tema, pero entiendo que justamente en función de las proporciones se tienen que redefinir las participaciones en las provincias, y efectivamente la provincia de Buenos Aires pasaría a tener un super bloque, por decirlo de alguna forma, no sé si no es un bloque, pero obviamente muchísima representación. Y fíjate que la provincia de Buenos Aires, que está probablemente la más subrepresentada de todas, es la que menos coparticipación neta recibe, digamos, ¿no? O la que más aporta respecto a lo que recibe. Probablemente, si ustedes quieren, también con la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires fue creada con posterioridad, digamos, ¿no? No estaba en el régimen de coparticipación, se incorporó de manera marginal al régimen de coparticipación, y la saco de eso en la provincia de Buenos Aires. Y de alguna forma tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Y hay un conjunto de provincias que tienen un gran porcentaje de la población y tienen un gran porcentaje del PBI y aportan, que son las que aportan neto, o sea, las que ponen más de lo que sacan,
cuya subrepresentación en la Cámara de Diputados ha hecho que haya un montón de provincias beneficiadas, por ejemplo, de los impuestos, de la coparticipación, etcétera, que son las que sacan neto de la coparticipación, que están subrepresentadas ahí. Entonces, de alguna forma, eso muestra, digamos, el castigo positivo, tributario o de transferencia que recibe la provincia de Buenos Aires, de alguna forma hace precisamente cuantitativamente el punto que hacía Javier respecto a los efectos de la ley Viñones. Por supuesto no garantiza que, digamos, los legisladores del Frente de Todos que ingresan a la provincia de Buenos Aires van a aplicar ese criterio de racionalidad de defender al taxpayer de la provincia de Buenos Aires. No está garantizado, pero uno tiende a pensar que va a haber una representación más cabal de los intereses de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que ponen mucho más de lo que sacan para discutir la cuestión presupuestaria, para racionalizar las reglas fiscales, para intentar poner reglas de juego que de alguna forma generen más incentivo a que las provincias que son receptoras netas de coparticipación tengan mecanismos de racionalidad fiscal, de desarrollo, que haya transferencia de igualación condicionadas y no automática como ocurre hoy. Bueno, todo lo que sabemos que no funciona en nuestro federalismo, que hoy tiene un sistema que yo no diría que el federalismo es una calamidad porque sería digamos, de alguna forma extremo decirlo y probablemente anticonstitucional, digamos decirlo, pero funciona muy mal nuestro federalismo, muy mal. En todos sentidos, en lo tributario es un desastre, en términos de gestión y correspondencia fiscal es un desastre, en términos de los servicios que se prestan es un desastre. O sea, todas las cosas por las cuales uno intenta pensar que un sistema de representación, digamos, federal como tiene Argentina, que es la cercanía al taxpayer, la correspondencia fiscal, el control más cercano, bueno, todas esas cosas que probablemente en Estados Unidos funcionan, acá no han funcionado, entre otras razones por el régimen de coparticipación que tenemos automático, no la única yo diría, pero entre otras razones, y hoy realmente es uno de los problemas más graves que tenemos por resolver para adelante. O sea, el peso de los impuestos distorsivos a nivel provincial es extraordinario, nos aleja de cualquier tipo de competitividad global, porque son impuestos que no se pagan en el resto del mundo, se pagan en Chile, pagan un poquito Brasil, por eso Brasil es parecido a nosotros en muchas cosas. No sé si llega a los extremos nuestros, Javier es un especialista en Brasil, así que no me voy a meter en ese tema, pero la verdad es que nos ha hecho un país, digamos, sumamente oneroso por la cantidad de impuestos distorsivos que tenemos, lo saben en otro seminario, pero Argentina tiene un peso de impuestos heterodoxo, por decirlo de alguna forma, que es extraordinariamente más alto que cualquier país de Latinoamérica, y por supuesto que la OECD, digamos, ¿no? Hay poco impuesto en cheque, bienes personales, sellos, retenciones. Bueno, cuando uno suma todo eso, que en gran parte fue a financiar el boom de gasto del kirchnerismo, bueno, es una composición de temas, digamos, que hacen al federalismo fiscal, le hacen a la cuestión tributaria, que nos saca probablemente a buena parte de los sectores productivos de la Argentina fuera de la cancha. Creo que con eso agotamos las preguntas, así que les agradezco mucho su participación. No sé si hay algo más que quieran preguntar, si no, cerraríamos acá agradeciéndole a Luciano por su visión tan detallada de la Cámara y de cómo podemos seguir mejorando en ese proceso. En un día que yo diría nos viene tan bien, hoy justo leía al gobernador de una provincia argentina donde decía que para la decisión de las inversiones no miraba la rentabilidad, ni los balances, ni números para decidirlas, ¿no? Cuando uno imagina que en los procesos presupuestarios uno debiera ordenar los proyectos por valor presente neto, medido a precios sociales o a precios determinados y que pusieran énfasis en la diferencia entre el precio social y el precio privado, uno ve ese tipo de criterios que lo hacen muy pesimista acerca de cómo se van a realizar los gastos del sector público en sus diferentes jurisdicciones. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Luciano, Susana, y damos entonces acá por terminado, y a Juan Carlos, que no pudo asistir, pero fue el organizador. Un saludo a todos. Gracias a todos, un placer. Buenas tardes.